Cada día escuchamos que la ofensiva ucraniana está más cerca y que el futuro se decidirá en el campo de batalla. Después llegará una mesa de negociaciones donde cada una de las dos partes intentará sacar la mayor tajada posible. Hoy vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción, ¿o no? Vamos a poner sobre la mesa que Ucrania ha barrido al ejército ruso, lo ha desmantelado por completo. ¿Qué consecuencias traería eso? ¿Qué podría pasar con Rusia? ¿Y qué escenarios se plantean para asegurar la paz en un futuro? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hacer un vídeo de esos que me gustan a mí, de esos de elucubraciones sobre el futuro. Alguno puede decir que puede ser incluso un pajote de considerables o de siderales dimensiones. Vale, acepto la definición. Y lo primero que tengo que decir es que estas ideas que voy a hablar hoy no son solo mías, las he ido sacando, leyendo a diferentes expertos, tanto rusos como no rusos. Algunas son un poco de mi propia creación, propia cosecha, pero otras son de expertos internacionales. De leer a expertos internacionales y a expertos y a la prensa rusa, pues he podido sacar algunas ideas que pueden ser el fundamento o el punto de arranque de una futura paz duradera entre Rusia y Ucrania. Y he dicho prensa rusa, pero como podréis comprender es una prensa, digamos, o bien crítica o por lo menos no afín o que trabaja desde el extranjero. Porque la prensa afín al Kremlin, pues ya sabemos que para ellos la derrota, que es lo que planteamos hoy, ¿no? La derrota del ejército ruso es algo inaceptable, inviable, imposible, ni en universos paralelos. Y es importante recordar algo que he dicho en la introducción. Hablamos de la destrucción del ejército de las Fuerzas Armadas rusas por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. No digo que esto vaya a pasar, que ya me veo aquí a los haters. Digo que es una posibilidad y sobre esa posibilidad yo trabajo para intentar entender o pensar cómo puede ser ese acuerdo de paz que genere una paz duradera, estable, posiblemente, si es mejor, para siempre, entre ucranianos y rusos. Y aquí descarto el uso de las armas nucleares. Incluso en el caso de que el ejército ucraniano llegara hasta Crimea y ocupara Crimea, sigo diciendo que esto es una guerra convencional. Si hubiera armas nucleares, pues eso ya pasaría, el conflicto pasaría a otro nivel que aquí ya no quiero discutir ni comentar porque se excede mucho a lo que yo planteo. Parece bastante claro a estas alturas de la película que Rusia no puede ganar esta guerra. No consiguió su primer objetivo, que era descabezar Ucrania y poner en el lugar de Zelensky a un gobierno títere que siguiera los dictados de Moscú, y a partir de ahí, pues todo cogió un tufillo a improvisación, a no sé bien qué hacer, a qué hago yo con esta patata caliente que me ha caído. El Kremlin ha llevado a Rusia a una guerra contra lo que ellos llaman el occidente colectivo, una guerra que no puede ganar. En términos de PIB, Rusia es 10 veces inferior al conjunto de los países occidentales y también es 10 veces inferior su inversión en investigación y desarrollo. Rusia no puede poner en el campo de batalla armas tecnológicamente tan avanzadas que puedan dar la vuelta a la tortilla, mientras que Ucrania, por su parte, está recibiendo constantemente material, llamémosle, tecnológicamente muy avanzado. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de una derrota militar total de Rusia? Bueno, se abren muchos escenarios y los hay, como por ejemplo gente tan respetada como Kasparov o Jodorkovsky, que hablan de que tras una derrota militar total, el régimen de Putin colapsaría, caería y, según lo han publicado ellos, y cito de la revista Foreign Affairs, la derrota militar de Putin ayudaría a catalizar una transformación política en Rusia, haciendo posible que quienes buscan un futuro mejor desmantelen el antiguo régimen y forjen una nueva realidad política. Según su teoría, tras la derrota militar rusa,
El pueblo pediría democracia y a tal efecto se crearía un tipo de Consejo de Estado formada por opositores y exiliados comprometidos con Rusia que tomaría las riendas del poder y la llevaría hasta unas elecciones libres y democráticas, que ellos calculan en el plazo de 2 años. A ver, Kasparov y Jodorkovsky, ¿cómo os digo yo esto sin que os enfadéis mucho? Vuestra influencia en la sociedad rusa en el año 2023 es prácticamente cero. La gente no sabe quiénes sois. La gente no sabe qué ideas tenéis, excepto un pequeño grupito de exiliados que os sigue, pero nada más. El pueblo ruso no sabe nada de vosotros. Por lo cual, esa idílica y bucólica idea de que el pueblo pediría democracia y se haría una transición democrática, ideal, pacífica, maravillosa, pues la verdad, ese plan creo que lo podéis ir tirando a la basura porque yo le doy una viabilidad cero. Entonces, si no hay una transición pacífica, ¿qué queda? Bueno, podemos tener un dedazo. Igual que hizo Yeltsin cuando puso a Putin a dedo en el Kremlin, pues podría darse el caso de que Putin eligiera a alguien para llevar esas conversaciones de paz, digamos, Putin retirarse a un lado, decir, bueno, yo el marrón de firmar la paz no me lo como, que se lo coma otro. ¿Quién? Bueno, una de las voces o una de las personas de la cual se habla mucho es de Medvedev. Es verdad que las salidas de tono y las bravatas y los improperios que lanza no parecen situar a Medvedev en el campo de los pacifistas, por así decirlo. Pero cuando hablo de Rusia y hablo de Putin siempre digo una cosa. Putin lo que más valora es la lealtad. Valora la gente que le es leal. Y Medvedev le fue leal. Lo sustituyó, después volvió a un segundo plano. Y eso Putin lo recuerda y lo premia. ¿Podría darse una rebelión popular causada por ese enorme número de bajas que se prevé y que llevara a la gente a echarse a la calle a pedir cambios? Por poder puede darse. Pero fijaos en esta última encuesta del Instituto Levada. En ella, el 75% de los rusos apoya las acciones del ejército ruso en territorio ucraniano. Es decir, 3 de cada 4 rusos realmente está a favor de la guerra. Entonces, con estos números, creo que la solución de un levantamiento popular violento tipo Maidán pues queda descartada completamente. Si descartamos esa rebelión popular, ¿podría venir el cambio desde dentro? Bueno, es una opción que hay que valorar. Y de hecho, hay una opción que a mí me gusta bastante para sustituir a Putin. Pero esa opción os la voy a decir al final del vídeo. O sea que si queréis saberla, tenéis que esperar unos minutitos más. Esta persona de la que os hablo, o de la que os hablaré, quizá reúne uno de los requisitos que para mí puede ser más interesante, y es que en caso de la derrota militar rusa, sean, digamos, las potencias extranjeras las que intenten poner en el Kremlin a una persona que no es que puedan controlar, pero que sí puedan fiarse de. Porque, lógicamente, como podéis entender, Occidente, la OTAN, no va a ocupar militarmente Rusia, es imposible. Por tanto, deberían tener en el Kremlin a alguien en quien confiar mínimamente. Como ya hemos dicho, Occidente no va a ocupar militarmente Rusia. Por eso tampoco a Estados Unidos y a Europa no le interesa que Rusia colapse. ¿Os imagináis lo que sería que Rusia implosionara y que regiones tan poco fiables como Ingusetia, Dagestán o Chechenia tuvieran el control de armas atómicas? ¿Os imagináis a Kadyrov con 10 o 15 cabezas nucleares? Yo, desde luego, no quiero ni pensarlo. Esa partición que realmente a Occidente no le interesa, sí la está vendiendo el Kremlin, el propio Putin, la está vendiendo como uno de los objetivos de Occidente en esta guerra. Dividir Rusia en 1000 pedazos para que Rusia deje de ser importante a nivel internacional. У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль.
Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Но это же все в планах было, и эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать. Una Rusia dividida y el poder nuclear desperdigado. Lo dicho, una pesadilla total. Hay quien, teniendo en cuenta esta posibilidad de que las armas nucleares caigan en manos no deseadas, que dice que para asegurar una paz futura entre Rusia y Ucrania, lo primero que hay que hacer es desnuclearizar Rusia. Sí, sobre el papel parece muy bonito y realmente efectivo. Pero a ver quién es el guapo que convence a Putin o al que esté en el poder en ese momento de que entreguen o desmantelen sus armas nucleares cuando realmente para los rusos lo único que les diferencia de los demás, lo único que para ellos es su estatus de superpotencia mundial, es la posesión de armas nucleares. Sin esas armas nucleares, Rusia se convertiría en un país grande. Rusia se aferrará a su arsenal nuclear hasta el último momento, con lo cual este escenario de construir una paz basada en la desnuclearización de Rusia, pues es atractivo, pero utópico por ahora. Recapitulo. Ni cambio pacífico, ni rebelión popular tipo Maidán, ni desnuclearización. ¿Qué nos queda? Un control de armas, por ejemplo, sería otra posibilidad. No solo nucleares, también convencionales, que es algo que ya se hizo después de la caída del muro de Berlín y después del final de la Guerra Fría. Se introdujeron límites máximos de armamento, acordados en cada uno de los países firmantes de los tratados, y también restricciones a ejercicios militares de gran entidad. ¿Sería posible volver a una situación así? ¿Podría añadirse a este control de armas la creación de una zona, digamos, desmilitarizada que recorriera la frontera entre Rusia y los países de Occidente? Bueno, así de buenas a primeras, tampoco suena mal. Control de armas, zona desmilitarizada... Bueno, parece una buena idea, pero nos encontramos con una de esas frases lapidarias que se repite una y otra vez. Rusia siempre miente, y miente en todo. En el año 2007, Rusia ya rompió unos tratados de control de armas similares a los que estoy proponiendo, o se habla. Entonces, ¿qué podría llevarnos a confiar en Rusia esta vez? Y más cuando Rusia viene de una derrota militar fuerte y podría entenderse que está, bueno, un poquito resentida, un poquito llena de odio hacia Occidente, ¿no? Pues yo creo que, y muchos expertos también piensan lo mismo, que en el momento que Rusia se volviera a sentir militarmente fuerte, pues volvería a romper esos tratados, esos acuerdos. Con lo cual parece que otra opción se nos va al garete. ¿Qué nos queda? Pues que Rusia se lo piense 2, 3, 4 veces antes de volver a atacar a Ucrania. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con la contención. Fijaos, por ejemplo, en esta noticia que salió hace unos pocos días, en el que se hablaba de la creación de una especie de mini OTAN entre los países nórdicos para proteger sus cielos ante las amenazas rusas. Se trata, al fin y al cabo, de poder reaccionar con premura ante cualquier intento de Rusia de romper la zona de contacto entre sus fronteras y las fronteras de los países occidentales. Tener la OTAN un despliegue importante y permanente en países como Finlandia, los Bálticos, Polonia y Ucrania, para que de esa manera Rusia se eche atrás. Pero aquí tenemos un problema, y es que al final la OTAN no es más que un conglomerado de países unidos para defenderse. Y ya sabemos que la amenaza rusa no se ve igual en Letonia o en Polonia o en España. Y ese despliegue potente y permanente exigiría gastar más
tener unos presupuestos de defensa mayores, y ya sabemos que eso de invertir dinero en defensa pues como que no da muchos votos, con lo cual tenemos un problema serio de a ver cuánto aporta cada país a este despliegue. Ya empezarían las grietas, las riñas, yo pongo más, tú pones menos, con lo cual podríamos tener una serie de situaciones desagradables. Y aquí es cuando entra un proyecto que podría ser la solución a estos posibles roces entre socios por a ver quién pone más dinero o menos dinero, que no es un proyecto nuevo, es un proyecto antiguo, que se llama el Intermarium. Ahora, hoy día, se le conoce como Intermore, entre mares. La idea no es nueva, ya tiene más de 100 años, pero ha cogido fuerza en los últimos tiempos como contrapeso a Rusia. Es un proyecto conjunto que incluye a los países que van desde el mar Báltico hasta el mar Negro, incluyendo también al mar Adriático, de ahí el nombre de Intermares. Y además con la particularidad de que Ucrania sí es socia de esta asociación o de este grupo, como queráis llamarlo, desde el año 2022. Esta nueva estructura político-militar podría ser una especie de mini-OTAN o de algo paralelo a la OTAN que la relevaría en las tareas de contener a Rusia. Ya hemos dicho que la amenaza rusa no se siente igual si vives en Letonia que si vives en España. Entonces, eso permitiría a los países que se sienten más amenazados reforzarse y a los países que se sienten menos amenazados pues justificar esa falta de aumento en presupuestos de defensa. ¿Daría Estados Unidos su visto bueno a esta idea? Pues todo parece indicar que sí, porque al final Polonia, que es digamos uno de los, o el gran impulsor de esta idea, se ha convertido últimamente en uno de los mayores compradores de material bélico estadounidense. Sus compras han subido como la espuma. Han pedido 32 aviones F-35, baterías aéreas Patriot, tanques Abrams a cascoporro, quieren HIMARS, quieren misiles ATACMS, o sea que los almacenes polacos van a estar bien surtidos de material norteamericano y también, no nos olvidemos, con, digamos, la parte económica, el beneficio económico que saca Estados Unidos de todo esto. Esta opción del entremares, al menos para mí, es la que me suena más, no sé si más probable, pero sí más lógica. Además, teniendo en cuenta que venimos o partimos de un escenario donde el ejército ruso ha sido derrotado, bueno, pues nos daría más tiempo a incluir a Ucrania tanto en la OTAN como en la Unión Europea. El único problema podría darse, digamos, que un centro de gravedad, el centro de gravedad de la Unión Europea se desplazase hacia los países del este, si no lo está haciendo ya, y habría que ver la reacción básicamente de Alemania y sobre todo de Francia. Pero a mí este proyecto de Entremares no me parece una mala opción para contener a Rusia y de esa manera conseguir una paz larga y duradera, o como he dicho antes, una paz para siempre. Esto en lo que respecta a los enemigos de Rusia. Pero antes os he dicho que os iba a dar el nombre de la persona que para mí podría ocupar el puesto de Putin en el Kremlin en el caso de que, digamos, Putin se viera forzado a retirarse. Esta persona tiene que cumplir unos requisitos para mí bastante estrictos. Primero, tiene que ser aceptada por las potencias occidentales. Sin eso, no hay tu tía. Segundo, tiene que ser alguien que conozca el Kremlin. Los entresijos del Kremlin son importantes. Tercero, tiene que ser una persona que no esté quemada por la guerra, que no esté quemada por su apoyo a la guerra, con lo cual podemos quitar a todo el gobierno ruso. Tiene que ser una persona con una reputación, pero una buena reputación, ganada con los años. Y tiene que ser una persona con contactos fuera del Kremlin. Y a mí solo hay una persona que reúne, o para mí solo hay una persona que reúne estos requisitos y se llama Elvira Nabiulina, que es la directora del Banco Central
ruso. Nabiolina es un perfil técnico, no es un perfil político. Cuenta o podría contar con el respaldo de los oligarcas, porque al final los oligarcas lo que buscan es la protección de su dinero, es lo que a ellos les interesa. Y podría llevar la transición económica y política hasta unas elecciones más o menos libres o democráticas. Por supuesto es una elucubración, pero realmente yo no veo figuras que puedan suceder a Putin y que puedan, digamos, satisfacer tanto las demandas de los países occidentales como las de las clases dirigentes rusas. Y creo que en este caso Nabiulina sí reúne todos los componentes, tiene todos los ingredientes para convertirse en esa persona de consenso. Si ella quiere, que tampoco sabemos, a lo mejor dice que no, si se lo proponen. Pero bueno, es un nombre que a mí particularmente me gusta para intentar llevar adelante a esta Rusia post-guerra. Todo esto el tiempo lo dirá, y recordad, y lo vuelvo a recordar ahora al final del vídeo, que todo esto que hemos dicho hasta ahora se basa en una elucubración, en una hipótesis, es la derrota total, o la derrota, sí, una derrota total del ejército ruso en el campo de batalla. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante, y si ha sido así, por favor, vuestros likes, vuestros comentarios, y darle a la campanita para suscribiros y así no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo a Crónicas de la Estepa Rusa y hagamos que este canal crezca poquito a poco. Nos vemos en el próximo vídeo. Das vidania.